Bienvenidos de vuelta a otra entrevista con candidato presidencial. En esta ocasión estamos hablando con doña Laura Fernández, candidata para el Pueblo Soberano. Doña Laura, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por atendernos. Quería empezar la entrevista hablando un poquito sobre su identidad político y el origen. Si no me equivoco, la primera elección en la cual usted vota es 2006. Sí, señor, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo me considero una persona liberal en lo económico y conservadora en lo social. Tengo 39 años y sí, he votado en todas las elecciones a partir de que tengo 18 años, sí, señor. Claro. Sí, sí, hice ahí los números, entonces me salió que el 2006 fue la primera elección. Sí, señor. Oscar Arias contra Otón Solís. Queríamos consultar en esa elección, ¿usted por cuál candidato tenía una preferencia? Por ninguno de los dos. Yo no tenía una preferencia marcada ni por Oscar Arias ni por Otón Solís en ese momento. También quería consultar, recién a esa elección también vimos el referéndum de CAFTA y el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles fueron sus perspectivas, especialmente en ese momento, sobre esa apertura comercial? Sí, claro, en ese momento yo era estudiante en la universidad, estuve a favor del Tratado de Libre Comercio, voté a favor del TLC y sigo siendo una persona que aprueba y apoya el libre comercio, la libertad de mercado. Creo que hay que cuidar la relación con los mercados internacionales porque nos abren importantes puertas a los productores nacionales y también a los consumidores. Siguiendo en esta misma línea sobre apertura comercial y pues efectivamente hacer un mercado más competitivo, permitiendo más competencia internacional, ¿en cuáles sectores del país usted ve necesario más competencia internacional? Bueno, yo veo necesario no tanto competencia internacional en los mercados internos, sino veo muchas oportunidades para llevar más de Costa Rica a los mercados extranjeros. Dichosamente, en nuestro país tenemos dinámicas del comercio que nos permiten tener acceso a bienes, a servicios y demás, pero yo quisiera ver más de Costa Rica en el mundo. ¿A qué me refiero? Que nuestro sector agrícola, el sector ganadero, las empresas de manufactura, las empresas de alta tecnología tengan cada día más mejores opciones de mercados más grandes donde colocar sus productos, que nuestro país no se cierre las puertas también a recibir del mundo entero cosas en las cuales no somos competitivos y que pueden incidir también para atender la demanda local, por ejemplo, en temas como alimentos, en temas como tecnología, insumos agrícolas, insumos médicos y otros más, donde sin lugar a dudas es importantísimo que lleguen productos del extranjero para darnos pues todo lo que necesitamos para el mercado y el consumo nacional. Claro. Leonardo, ya que usted lo menciona, quizás, aunque no era el primer tema que tenía en la lista, entrémoslo de una vez, especialmente en el contexto de hoy de estas protestas que estamos viendo en San José, de los agricultores. Bueno, y usted está mencionando ver más participación costarricense en el mercado internacional, especialmente, bueno, no especialmente, pero con productos agrícolas también. No estoy seguro, pero creo que los agricultores que están ahorita en San José dirían que ellos más bien se sienten... no sé si amenazados o debilitados por la situación económica que están enfrentando. ¿Dónde ve usted ese balance en lo que ellos están buscando y esa participación de ellos en un mercado internacional? Bueno, a mí me llamó la atención que lo que hoy se mencionaba, que era como una marcha de agricultores, en realidad fue una marcha de no sé cuántos, me pareció leer que de 50 o 60 grupos que convocaron, incluso vi la convocatoria que hizo el rector de la Universidad de Costa Rica, dando el día prácticamente de asueto para que los estudiantes y los profesores salieran a marchar. También me llamó poderosamente la atención porque decían que era una marcha de agricultores, ver que se convirtió casi que en una plaza pública de algunos de los candidatos a la presidencia, incluso de algunas diputadas del Partido Liberal Progresista. Vea qué interesante que diputados liberales o que llegaron bajo una bandera liberal ahora marchen a la par de los sindicatos después de declararse independientes. Entonces sí, a mí esta marcha de hoy que usted comenta, me parece que habían algunos temas, hay alguna oposición al acuerdo transpacífico por parte de los agricultores, también me parece que hay mucha desinformación en algunos sectores. Definitivamente yo estoy comprometida en apoyar al agro de nuestro país. ¿Cómo? Con medidas, por ejemplo, para facilitar el comercio,
hay que detener el contrabando de productos agrícolas, de productos cárnicos, hay también que favorecer etiquetados de alimentos adecuados. Miren, los ganaderos que hoy compiten, por ejemplo, el productor de carne, que hoy compite arancel cero con los Estados Unidos, tienen un gran temor del acuerdo transpacífico, que son países que están al otro lado del continente. Y adicionalmente, yo estoy altamente comprometida con mejorar el sistema de banca para el desarrollo, con transformar, y en mi plan de gobierno hay una estrategia que se llama de finquero a empresario productor, para ayudar incluso a la transición familiar de muchos de los productores nacionales. Y en el agro, una gran preocupación que también yo comparto es el bloqueo que tiene Panamá a la importación de muchos de los productos agrícolas de nuestro país. Yo ampliamente he analizado este tema y he dicho que estoy muy comprometida a llevar las mesas de diálogo con Panamá que sean necesarias para volver a permitir el flujo de comercio adecuado y que se levante ese bloqueo que se está perjudicando a paperos, está perjudicando a cebolleros, está perjudicando a productores lácteos. Así que estos temas para mí son muy importantes. ¿Usted diría que los agricultores están mejor hoy en día que estuvieron hace 4 años? Depende del tipo de agricultor, porque hay algunos agricultores, como por ejemplo los arroceros, Claro. donde sobre la base de impuestos que se le ponía al arroz, que comemos todos los ticos, sobrevivían o llevaban adelante actividades económicas en detrimento de las mayorías. Claro. Entonces, ahora que hablan de un fondo para el arroz, que se oye muy, ¿cómo decirlo? Un fondo para el arroz que no suena mal, pero cuando uno se lo explica a los costarricenses que ese fondo para el arroz lo tendríamos que pagar entre todos, aumentando el precio del arroz que comemos todos los ticos, pero sí, especialmente las personas de bajos recursos, de clase media y demás, pues hace más sentido que busquemos apoyar a los agricultores en la producción de productos donde sean más rentables, más eficientes, donde nuestro país pueda competir, donde tengamos las condiciones de eficiencia para que esos cultivos salgan adelante. Pero repito, hay un gran deseo de mi parte de tener siempre un diálogo abierto, de fortalecer a las instituciones. Mire, tanto que le pedimos al agro, por ejemplo, usted sabía que la ley que regula el sector agrícola está a punto de cumplir 40 años de vigencia. Bueno. En esa ley, conceptos como cambio climático, agricultura de precisión, que es usar tecnología en la agricultura, gestión de riesgos a desastres, ni siquiera están mencionados, porque es una ley de hace 40 Claro. años y le pedimos a las instituciones que sean eficientes y atiendan adecuadamente. Y otro tema muy importante, que esta asamblea por pura mezquindad política y cálculo político no quiso. Hoy a mí me hizo mucha gracia ver a diputados del PLN marchando con... No me hizo gracia, más bien me causó indignación, pero a la vez a uno como que le da risa ver cómo quieren o cómo creen que el pueblo sigue comiendo cuento. Claro. El proyecto de ley de seguros agrícolas y agropecuarios era un proyecto que trabajamos en este gobierno, y digo trabajamos porque yo como ministra participé en la elaboración de ese proyecto, donde se le iba a dar al agricultor y al productor ganadero la oportunidad de tener un seguro para cosechas, para protegerle su producción, donde se le daba el acompañamiento financiero para pagar las primas, que es lo que normalmente no le pueden hacer frente. Vaya a ver, lo archivaron esos diputados de Liberación Nacional que hoy, como si la gente fuera tonta, caminaban ahí por las calles de San José apoyando al agro. Cuando tuvieron un verdadero proyecto de ley que ayudaba al agro, le dieron la espalda a los agricultores de Costa Rica. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Ese proyecto tiene que ser una realidad y yo estoy muy comprometida con él. Ahora, usted tiene datos, y lo pregunto porque anoche lo estuve buscando y hablando sobre el arroz, ya que usted lo está mencionando. El precio de arroz desde que ha entrado el presidente, y bueno, entendiendo que también hay fluctuaciones en tipo de cambio, en demanda global, ¿cuánto ha subido o disminuido el precio del arroz en Costa Rica en los últimos 4 años? Usted tiene el dato, porque veo que usted viene más afilado que yo con los datos. Vea, ¿Usted tiene el dato de cuánto subió el precio del arroz? En global. Sí, señor. Yo no lo encontré global. A lo que lo vi en Costa Rica era como entre un 5 a 10%. No, bueno, ¿y en el mercado global cuánto subió? No, ese dato preciso Bueno, no lo tengo. entonces cuando lo tenga, vemos cuánto subió en Costa Rica. ¿Pero usted lo tiene? ¿El de global? Sí, pero quisiera corroborarlo antes de que lo podamos hablar.
Entonces, si le parece, veámoslo en una próxima entrevista, donde usted tenga el dato exacto de cuánto subió en el mercado internacional y cuánto fue la subida en Costa Rica. Porque yo le puedo garantizar que la subida en Costa Rica fue una subida mínima en comparación con lo que subió el precio del arroz en otros mercados. Porque recuerde que tenemos una guerra en Europa, una guerra en Ucrania, claro, donde el precio de muchos productos sí ha subido exponencialmente. Claro. Y gracias a la ruta del arroz que implementó este gobierno, el precio del arroz en Costa Rica está estable. Incluso le voy a decir que la dinámica que ha permitido la ruta del arroz le permite hoy a los costarricenses tener arroz de calidades superiores y comprar arroz de mejor calidad, 91, 99%, porque el precio está mucho más accesible. Y claro, eso no lo digo yo, eso lo dice el MEIC y también lo dicen algunos comerciantes del arroz, donde dicen que han bajado muchísimo las compras de arroz de calidades inferiores, porque ya ahora la gente puede tener acceso a un precio justo a arroz de mejor calidad. El que le estaba preguntando, a lo que he leído y lo que he investigado, parece que la gran mayoría de la venta del arroz en Costa Rica se ha concentrado en pocos importadores y que los pequeños productores efectivamente se están quedando fuera de la participación. Bueno, es que en Costa Rica tenemos muy pocos pequeños productores y varios productores muy grandes de arroz, que son productores de empresas muy consolidadas en nuestro país. Y acá, repito, nuestro país tiene la dinámica también de que es muy poco eficiente el cultivo de arroz por hectárea en comparación con otros países. Claro. Y arroz comemos todos. Por eso, la ruta del arroz vino a acompañar a los productores que se iban a ver afectados, no se dejaron solos, pero también a buscar dinámicas que le permita a los costarricenses llevar a la mesa arroz a precios más accesibles. ¿Por qué vamos a meterle impuestos a un producto que comen todos los ticos para repartir después ese impuesto entre unos cuantos productores? A mí no me hace sentido lógico, no me hace sentido de justicia si el arroz lo comen desde las familias más sencillas del territorio nacional, las familias más pobres, las familias de menos recursos son las que comen arroz. Claro. Y hoy pueden comer arroz de mejor calidad en un precio que está estable. También quería tocar el tema de agroquímicos. Costa Rica está como entre los rankings de los países de uso más alto de agroquímicos. Pues obviamente hay algunas frutas específicas que requieren bastante eso. ¿Cómo usted usa de esos agroquímicos en la producción de frutas, de vegetales en Costa Rica? Mire, yo creo que nuestro país debe avanzar en el aprovechamiento de moléculas químicas que son mucho más eficientes y que también son amigables con el medio ambiente. Pero eso hay que hacerlo con un proceso que sea ordenado, de forma tal que no se le vaya a decir, por ejemplo, al productor de piña, mire, de hoy para mañana usted no puede usar este agroquímico sin darle el producto de reemplazo, porque podemos poner en riesgo una dinámica comercial y la producción de piña, por ejemplo, del país, que es muy eficiente, ve ahí sí, a diferencia, por ejemplo, de lo que hablábamos del arroz. La piña Costa Rica es muy eficiente, está dentro de los países exportadores más eficientes del mundo. Entonces, con el tema de los agroquímicos siempre hay que buscar un balance. El país debe migrar, repito, a moléculas que sean más eficientes para el productor, más accesibles económicamente, que no dañen el medio ambiente, pero ahí topamos con la pared de la institucionalidad. ¿Y a qué me refiero? Que no hemos sido lo suficientemente ágiles en las regulaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en las regulaciones del Ministerio de Salud. Por ahí ha metido la mano también la Sala Constitucional en jurisprudencias que me parece a mí deben de ser superadas en materia de generación de un desbalance entre lo que es la producción y la protección del medio ambiente. Así que es parte del deseo que yo tengo de tener una asamblea legislativa fuerte, de que el pueblo de Costa Rica no solamente me permita ganar las elecciones en primera ronda, sino de hacerlo con una buena cantidad de diputados. Claro. Porque para este tipo de situaciones como facilitar los procedimientos para que el país pueda disponer de mejores moléculas para la producción agrícola, un proyecto de ley que suelte esas amarras que tenemos actualmente sería muy provechoso para los productores y también para la protección del medio ambiente. Yo no sé si están desinformados o no. Lo que sí yo sé es que hoy Costa Rica está mejor que antes, que hoy el país, el ingreso de las familias está mejor que antes, que hoy hay menos desempleo en Costa Rica desde que el INEC hace evaluaciones del desempleo.
También les he de decir que hoy la pobreza en Costa Rica bajó como nunca antes y que también la desigualdad está disminuyendo en nuestro país. La marcha que vimos hoy, que fue vendida como una marcha que se llamaba sí a la democracia y no a la dictadura, convocada por agricultores, pues le voy a ser del todo transparente, el nombre me desagrada por completo, vi varias pancartas con mi rostro y quiero aprovechar para decir que yo con dictaduras no quiero nada, yo soy una persona que cree en la democracia, en la alternancia del poder, y sobre el tema de los acuerdos comerciales, imagínense que nosotros nos cerremos las puertas a los tratados de libre comercio. ¿Qué va a pasar con todas las personas que trabajan en las zonas francas? ¿Qué va a pasar con todos los jóvenes y con todos los adultos que están hoy en industrias de alta tecnología, por ejemplo, en dispositivos médicos? Entonces tenemos que buscar un balance. Nuestros agricultores y alguna parte de nuestros ganaderos están con un temor que a mi juicio debe ser resuelto a través del diálogo. Los países de la Alianza del Pacífico o el Acuerdo Comercial Transpacífico, con muchos de esos países ya nuestro país tiene dinámicas comerciales, ya tenemos tratados de libre comercio y con los que tienen algún temor están al otro lado del continente y ya competimos, por ejemplo, con Estados Unidos, que está aquí a la vuelta de la esquina en arancel cero. Y nuestros productores han demostrado, nuestros ganaderos y buena parte del agro ha demostrado que son resilientes y que han podido hacerle frente a esa apertura comercial. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo en que sea burro amarrado contra tigre suelto y por eso es que les digo que planteamos una estrategia fuerte contra el contrabando, una estrategia fuerte contra el comercio ilícito, una estrategia fuerte de mejoramiento en los etiquetados de los alimentos, una estrategia también de acompañamiento al productor. ¿Con qué? Con instituciones que verdaderamente estén cerca del productor, en el MAC, por ejemplo, donde hay que llevar adelante una transformación para mejorar la calidad de los servicios que da el MAC. Hay también que avanzar en este programa que me interesa mucho, de finquero a empresario del sector productivo, porque miren, yo he hablado con muchas personas y yo soy hija de un agricultor y ganadero, mi papá. Y miren, hay muchos agricultores y muchos ganaderos que a mí me lo han dicho: Laura, yo no sé manejar bien las cuentas de mi finca. Yo no sé cuántas reses al año tengo que vender para pagar el peón y no sé cuánta rentabilidad me está dejando mi tierra. He recibido recursos del sistema de banca para el desarrollo, pero nadie me ha acompañado, nadie me ha guiado para que esos recursos que me dieron se conviertan en más producción en la finca y más ganancia en la finca, en la producción. Entonces, esa es buena parte de la discusión que tenemos que llevar en el país. Costa Rica no puede cerrarse las puertas al mundo, pero tampoco podemos exponer al productor nacional a la ruina. Hay que darle el acompañamiento necesario y las condiciones adecuadas para que pueda seguir operando en el mercado nacional. Podemos seguir. Doña, quiero hablar sobre el tema de impuestos para eventualmente llegar al tema de seguridad, de inversión gubernamental, en temas de seguridad, de educación, de la caja. ¿Dónde podríamos conseguir más recursos para invertirle a esos proyectos o bueno, a estos temas que claramente requieren mayor intervención de seguridad, de educación, de la caja? Y también lo menciono porque que fue la semana pasada eligieron un nuevo alcalde en la ciudad de Nueva York, que una persona muy joven, que llega efectivamente a decir que quiere ponerle un impuesto a los ultra ricos, a un 2% a personas que están ganando más de $1.000.000. ¿Ve usted una posibilidad de recaudar más recursos para el gobierno a través de impuestos a los porcentajes más altos o sea, los porcentajes de personas que están recibiendo ingresos más altos, el 1%, el 0.1%? No, no, señor. Yo no estoy de acuerdo en aprobar nuevos impuestos en Costa Rica. Quiero decirlo franca y transparentemente, no empujaré más impuestos. No estoy de acuerdo en establecerle impuestos adicionales a las zonas francas. No estoy de acuerdo en impuestos a las empresas, en cooperativas tampoco. Con lo que sí estoy de acuerdo es con quitarle grasa al Estado, con llevar adelante una modernización de las 335 instituciones públicas que tiene Costa Rica, que todas reposan en las espaldas de los costarricenses, claro, para que sean más eficientes. Estoy de acuerdo en vender
el Banco de Costa Rica y Bixa, que son dos bancos públicos que nos podrían generar de precio piso mínimo alrededor de 1.800 millones de dólares que podríamos tomar para capitalizar el IBM de la Caja y hacerle una inyección de recursos al régimen de pensiones de la Caja para que usted y yo en las conversaciones entre amigos no digamos, ah, yo cotizo para la Caja, pero sé que no voy a tener pensión. Claro. Vendamos el BCR, vendamos VIXA. ¿Para qué? Para que no tengamos que aumentar la edad de pensión. Si ya la gente, ¿cuánto quieren que trabaje? A 70, 75 años. Yo no estoy de acuerdo en aumentar la edad de las jubilaciones, tampoco estoy de acuerdo en que se nos aumente lo que pagamos mes a mes, lo que nos rebajan del salario o lo que tienen que aportar los patronos a la carga social. Así que esa es parte de mi propuesta. Y una más, ciudad-gobierno. Mire, 23 millones de dólares al menos nos podría estar generando de ahorro el llevar adelante el proyecto ciudad-gobierno. Por puro cálculo político y mezquindad, ese proyecto que nos permitiría dejar de tirar la plata a la basura alquilando edificios podría llevar ya prácticamente 2 años de desarrollo. Perdón, son 23 millones anuales. Al año, sí, al señor. Año, sí. Al año, y le voy a explicar por qué es un precio piso, porque ahí está contemplado lo que pagamos en alquileres, pero también el movernos a un solo edificio genera una gran cantidad de economías de escala. ¿En qué? En servicios de limpieza, servicios de seguridad, jardinería, mantenimiento, y también un edificio moderno tiene consumos de electricidad mucho más eficientes que el montón de edificios viejos que alquila hoy día el gobierno. Quería solo profundizar un poquito más en dos partes. El impuesto, usted dice que no está, disculpe, abierta a más impuestos. Regresando al 0.1% de las personas con más plata en este país, ¿no ves una oportunidad para generar más ingresos, más recursos para el Estado, más programas de educación, cuidado de niños, programas antidrogas, fútbol después de la escuela? Mire, es que usted puede revisar las cargas que ya esas personas tienen. Esas personas que están en el segmento de más ingresos ya pagan renta en proporción a ese nivel de ingreso. Claro. También esas personas tienen impuestos específicos al valor de las casas que tienen. Esas personas también ya pagan impuestos relacionados al valor del vehículo que tienen. Si nosotros nos ponemos a ahogar a las personas que tienen capital, lo que vamos a hacer es que esas personas empaquen y se vayan de Costa Rica a buscar países que tengan más apertura para sus negocios. Costa Rica debe ser un país que permita invertir, que permita prosperar, que permita que el país genere el empleo, genere la seguridad jurídica para que más bien, ojalá, cada día más personas quieran traer su dinero a nuestro país. ¿Para qué? Para generar cada día más oportunidades que le permita a los costarricenses tener un empleo mejor y aumentar el ingreso de sus familias. Y después la otra cosa que usted mencionó era, como le dije, quitarle la grasieta. Creo que, o sea, la mayoría de las personas están de acuerdo. Queremos un Estado más eficiente. Muchas personas encuentran trabas en cosas diarias en la cual simplemente ni logran contestar. Bueno, obviamente eso ya es otro tema, municipalidad, temas locales. Aparte de tener las instituciones duplicadas, o no necesariamente duplicadas, pero simplemente tener demasiadas, adentro de las instituciones, ¿dónde está esa grasa? ¿Dónde se ve esa ineficiencia y cómo eliminarla? Mire, adentro de las instituciones también tenemos duplicidades. Cuando yo fui ministra de Mideplan, pude llevar adelante más de 120 reestructuraciones internas en las instituciones, donde pudimos entrar sin necesidad de reformas de ley. También hay que llevar adelante con mayor intensidad y consolidar el modelo de evaluación del desempeño de los empleados públicos. Todos los empleados públicos tienen que ser evaluados en función a resultados y a metas. Cuando fui rectora del empleo público, por primera vez desarrollamos un modelo de evaluación obligatoria y viera las cosas que yo me encontré en ese trabajo. Me encontré, por ejemplo, que hay funcionarios públicos donde hace 50 años no les actualizan el manual de puestos. A veces nos quejamos mucho de los empleados públicos, pero cuando revisamos cómo están los reglamentos que les dicen el trabajo que tienen que hacer, encontramos no errores, sino horrores. Entonces, hay que seguir avanzando. El tema de digitalización, aprovechamiento de la inteligencia artificial, también para mí es una prioridad
para convertir cada día en más eficientes a las instituciones. Hay una transformación que a mí me encantaría también llevar adelante y que creo que facilitaría mucho y tiene que ver con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha avanzado a muchos temas que yo estoy segura le corresponden al Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Hay que ubicar a cada institución en su sana dimensión y hacer una reingeniería de forma tal que se coloque siempre primero al ciudadano, al costarricense. Las instituciones no deben ser fines en sí mismas. Laura, hablando sobre, usted menciona duplicidad dentro de las instituciones, me imagino que, o sea, que se está refiriendo a puestos, a trabajos, digitalización, inteligencia artificial, o sea, la idea es reducir el aparato estatal, como a veces se conoce, no sé si estamos hablando específicamente de empleos, la idea es agarrar como ese presupuesto que se está dedicando a salarios y qué hacerlo, o sea, reducir los impuestos a los costarricenses, agarrar esos montos e invertirlos en otros programas y, o sea, y no solo eso, alguna idea, y digamos, pensando en un mundo ideal de que se logran hacer estas eficiencias y reducir estas duplicaciones, ¿cuánto se podría ahorrar en un caso ideal? Mire, es incontable el ahorro y le voy a decir por qué. Porque en el Estado costarricense falta personal y sobra personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay instituciones donde usted puede hacer rediseños de procesos y mover a esos funcionarios públicos a otras instituciones donde más bien hace falta personal. Entonces, es un tema de eficiencia en el uso de los recursos públicos, pero hay un recurso que no tiene precio y es el tiempo. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran, dice el dicho. Y el tiempo que las instituciones públicas nos hacen perder a los usuarios, a los productores, a los empresarios, en burocracia, en que un permiso me lo tienen que aprobar 10 instituciones diferentes, me lo aprobaron 9, pero se pegó en esta otra. A eso me refiero yo. Ahí hay miles de millones de colones que perdemos todos los días. Y lo más grave, en que también nosotros nos convertimos en un país que ahuyenta la inversión por esa ineficiencia burocrática del aparato público. Yo he estado en reuniones importantes con inversionistas que quieren llevar capital a la zona sur, a la zona norte, y me dicen, mire, es que Costa Rica tiene ya hasta mala fama internacional de que aquí pareciera que las instituciones le hacen a uno un favor y no brindarle un servicio, que es lo que deben de hacer. Entonces el ahorro es incalculable. Claro, ese dato que usted menciona de los cientos de millones, aunque sea un dato incontable, ¿qué hacer con ese dinero que se logra ahorrar? Mire, Costa Rica tiene necesidades abrumantes en calidad de la educación, en inversiones en materia educativa, en infraestructura hospitalaria, en mejoras también en lo que tiene que ver con la cobertura de la Internet. Podemos hablar en un foro entero o en una entrevista entera solo del faltante de energía eléctrica que va a tener Costa Rica en el mediano plazo, Claro. si no hacemos las inversiones adecuadas. Y cómo vamos a seguir arrastrando a regiones del país como la región Brunca, como la zona norte, como la región Caribe, si no tenemos la disponibilidad suficiente de energía eléctrica, el agua. Hay gente que me dice, aquí no hay agua. ¿Cómo? Si Costa Rica está en el top 5 de países con más precipitación, dependiendo del año de que se trate. Claro que hay agua, lo que no hemos tenido es la inversión para poder llevar el agua potable a los diferentes puntos del territorio nacional. Entonces, esos ahorros se pueden ir a cualquiera de las múltiples necesidades que tiene Costa Rica, y ni mencionar el tema de seguridad y recuperación de la justicia. Ok, estamos hablando de invertir más recursos en seguridad. ¿Qué ha hecho este gobierno en términos de seguridad en los últimos 4 años que ha sido lo más efectivo? ¿Y qué haría usted diferente en 4 años de una presidencia suya a nivel de seguridad? De este gobierno yo voy a mencionarle 2 cosas. La primera, que este gobierno de manera muy valiente elaboró una política pública de seguridad, Costa Rica Segura Plus. Es que a veces se nos olvida de dónde venimos. En los últimos 2 gobiernos del PAC dejaron abandonado el tema de seguridad al punto que ni siquiera teníamos una política pública vigente. Este gobierno tuvo que elaborarla de cero. Al no tener política pública vigente, estaban congeladas las plazas de policías por la regla fiscal. Estaban sin tener claridad el conglomerado de las instituciones del sector seguridad en una ruta de para dónde van. Esa fue la herencia que recibimos. Así que yo creo que la política pública es vital porque tiene una hoja de ruta clara. ¿Qué hace cada institución? ¿En qué plazo lo hace? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es la plata que ocupa?
Eso lo tiene este gobierno y yo me siento muy contenta porque fui parte del equipo de trabajo que elaboró esa política y también miembro del Consejo Nacional de Seguridad. Y otro tema que para mí es vital que ha hecho este gobierno es la alianza con la DEA y con el FBI, porque los delincuentes en Costa Rica se paseaban a vista y paciencia de todos nosotros, y vean el caso de Celso Gamboa. Para mí es una absoluta vergüenza que tuviera que ser por una orden internacional el que se capturara y se hiciera una solicitud de extradición de Celso Gamboa y de otros más que eran Vox Populi en nuestro país. Claro. La reforma de extradición, aprovecho para agradecerle a la diputada Pilar Cisneros Gallo, que fue quien con mucha valentía lideró esa reforma legal para que se pudieran hacer los procesos de extradición, porque si no, Celso Gamboa y todos los demás que están en ese proceso seguirían aquí, a vista y paciencia de todas las autoridades judiciales. Así que esos dos temas, usted me pidió solo dos, hay muchísimos más que me gustaría mencionar, pero esos dos me parece que han sido fortalezas enormes de este gobierno que hay que darles continuidad. ¿Y qué podríamos ver diferente en 4 años de una presidencia suya a nivel de seguridad? En 4 años de una presidencia mía va a haber una diferencia importante en relación a don Rodrigo Chávez. Y esa diferencia es que yo estoy segura que el pueblo de Costa Rica me va a ayudar a tener más de 8 diputados, que es lo que tiene hoy día el presidente Chávez. Don Rodrigo Chávez no ha podido hacer muchas de las reformas legales que se requieren. ¿Para qué? Para que no tengamos los niveles vergonzosos de impunidad que tenemos. ¿Para qué? Para aumentar las penas, para reformar el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal Juvenil. ¿Para qué? Para poder poner mano dura en los centros penitenciarios, con un Ministerio de Justicia y Paz que verdaderamente tenga control del sistema penitenciario. ¿Para qué? Para que el pueblo de Costa Rica le pueda pedir cuentas a los fiscales, a los magistrados, a los jueces, para que no tengamos más magistrados vitalicios. Miren, acaban de aprobar la reelección de un magistrado, me parece que ayer, porque el sistema simple y llanamente es perverso y hace que tengamos magistrados 40 y más años en el puesto sin que le rindan cuentas a nadie, mientras en sus escritorios se atiborran los expedientes de la mora judicial. Esa es una diferencia muy importante que tiene el pueblo de Costa Rica en su mano, que yo, además de ser presidente de la República, pueda contar con una fracción legislativa mayoritaria para poder hacer una verdadera transformación y recuperar la justicia y la seguridad humana en Costa Rica. Quería regresar al primer punto que usted mencionó sobre don Rodrigo y la alianza que ha hecho con la DEA y los trabajos que claramente han sido muy notables. ¿Usted buscaría más colaboración con ellos, aunque eso implique que ellos también tengan más colaboración directa con la OIJ y con la Fiscalía? Por supuesto que sí. La relación que tiene Costa Rica con Estados Unidos es una relación de cooperación, es una relación bilateral que hay que cultivar, que hay que cuidar, que tiene incidencia también en materia económica, evidentemente. Hay una cantidad de empresas estadounidenses acá generando empleo de calidad y por supuesto que sí, la cooperación, de hecho, es una de las estrategias que están en mi plan de gobierno, avanzar y apoyar la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Antes de que yo tomara la decisión de ser candidata a la presidencia de la República, tuve la oportunidad de tener una reunión técnica a la cual me invitó el secretario de Estado de los Estados Unidos, don Marco Rubio, en el mes de febrero pasado, y en esa reunión él y yo pudimos conversar varios de estos temas y sobre el interés mutuo de que nuestro país siga avanzando de la mano con el gobierno de los Estados Unidos para hacerle frente al crimen organizado, a amenazas tan grandes como el fentanilo, a amenazas tan grandes como el narcotráfico, donde sin lugar a dudas yo espero que podamos seguir fortaleciendo esos lazos de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Pregunto sobre la relación más directa de la Fiscalía y la OIJ con la DEA, ya que no me acuerdo cuál de los dos directores lo mencionó, el fiscal general o en la OIJ, mencionaron sobre este caso que se presentó, que salió en el reportaje de OPA, como que les sorprendió que fue a través del gobierno central que la DEA estaba acusando a estos diputados de corrupción y no directamente con ellos, ya que ellos son los que han manejado como la relación en estos casos.
Mire, no tengo idea de lo que francamente me está hablando usted. Lo que Disculpe. sí le puedo decir es que yo en lo personal creo que el fiscal y el director del OIJ le han quedado debiendo mucho al pueblo de Costa Rica, que se han politizado vergonzosamente y que también le han fallado. Mire, el fiscal y ahora el director del OIJ con tal cantidad de escándalos que son una vergüenza pública. Entonces, la verdad es que nuestro país no está para ese tipo de rencillillas, de ver si me tocaba a mí hacerlo o decirlo. Mire, el pueblo de Costa Rica lo que ocupa son resultados y que cada uno se ponga a hacer el trabajo que le toca. Pero es que hay datos que son pavorosos. Y le voy a mencionar uno que tengo muy fresco. Entre el año 2010 y el año 2024, en Costa Rica se dieron aproximadamente 8.500 homicidios. De esos 8.500 homicidios, 5.000 no llegaron a juicio. Es decir, que 5.000 familias de esas víctimas nunca vieron justicia. Y de los 5.000 que llegaron a juicio, todavía hoy el pueblo de Costa Rica no sabe por qué no llegaron a juicio, por qué se cayeron esos procesos. Pero lo que es peor y más indignante es que sicarios de bandas, presuntamente como la de los Gueris, bandas como la del Diablo, que fueron a la cárcel por homicidio, no estuvieron ni siquiera 2 años cumpliendo sentencia. Sí. Eso es absolutamente inadmisible y buena parte de la transformación que yo quiero hacer en materia de recuperación de la seguridad pasa por hacerle frente a la crisis de impunidad que tiene el país. Ahora quería hablar sobre el tema de guardacostas. O sea, lo que están argumentando es quitar estaciones de guardacostas le abre el paso al narcotraficante. Opinión personal, no me la están pidiendo, pero me parece que, o sea, lo que nosotros podríamos hacer de daño a lo que pueden invertir los carteles multimillonarios y la cantidad de droga que podrían estar traficando por el Pacífico, por el Atlántico, en verdad lo que nosotros podríamos hacer en esas estaciones es muy pequeño, pero aún así como que forma una parte importante. Simplemente la idea de tener una presencia ahí también es importante. ¿Cómo se justifica retirar esos puestos? Mire, opiniones personales pueden haber miles. Aquí lo que debe privar en todo momento es la opinión técnica de la inteligencia policial. Con la colocación de los escáneres en los puertos de Limón y también en el puerto de Caldera, la dinámica de las rutas de la droga han cambiado muchísimo. Y se lo digo yo con conocimiento de causa, que le repito, fui miembro del Consejo Nacional de Seguridad. Poner por primera vez en la historia de Costa Rica escáneres en los puertos y también escáneres móviles ha metido un golpe importante para que Costa Rica deje de ser reconocido como un hub internacional de movilización de cargamentos de droga. Entonces, evidentemente, ante esos cambios en las dinámicas de los controles que nosotros hacemos en los puertos con los escaneos, así debe ser la inteligencia policial. Y flaco favor le hace la Asamblea Legislativa o la gente que no es experta en esto, metiendo la mano o queriendo incidir en las estrategias del ministro de Seguridad, que con toda una dirección de inteligencia policial es el que debe determinar a dónde van los controles en los puertos, en los aeropuertos fronterizos, porque a veces, yo no sé si es que somos muy ingenuos o qué, pero pretendemos, por ejemplo, en estos llamados que le hace la Asamblea Legislativa al ministro de Seguridad, que el ministro se siente ahí delante de todas las cámaras y todo el montón de diputados que de seguridad no saben nada, a revelar y a decir a dónde van a hacer sus operativos, a dónde quité, a dónde puse. Ustedes ni siquiera saben si se movió a una persona de un puesto de seguridad por algún escándalo de corrupción o porque se metió el narcotráfico a tener control hasta de alguna u otra estación. Entonces, cuidado. En los temas de seguridad, el país tiene que tener una estrategia fuerte, firme, pero basada en datos de inteligencia policial y no opiniones personales de nadie. Perdón, entonces el razonamiento de quitar los puestos de guardacostas. Mire, es que los razonamientos, repito, de quitar los puestos de guardacostas, es que eso no es, aquí no se han quitado puestos de guardacostas, aquí se ha hecho reingenierías del control que se hace de el tráfico marítimo. Y eso, esa determinación de dónde se pone un control, dónde se mueve el otro, dónde se coloca un equipo, un contingente, una patrulla, eso es una labor del Ministerio de Seguridad Pública, eso no es para que lo estén manoseando diputados ni opinólogos. Claro, uno pensaría,
o sea, y solo viéndolo como muy por encima de tener guardacostas que ya efectivamente en el caso de Limón, a lo que lo entiendo, ya no está en la costa, está bueno, perdón, o sea, está adentro de la costa, está en Guapiles, es simplemente el acceso a llegar a la costa, a poder salir a encontrar estos narcolanchas, narcobotes, narcosubmarinos, uno pensaría que se hace una tarea más difícil. Pues le repito, usted puede pensar que se hace la tarea más difícil, pero el razonamiento y los criterios técnicos del ministro de Seguridad y del Consejo Nacional de Seguridad del país, de los mapas de inteligencia policial, que son los que determinan por dónde está el patrullaje, por dónde está incluso el patrullaje conjunto, Claro. por dónde se están movilizando las nuevas rutas de movilización de la droga desde que el país puso los escáneres. Es que esto no es una cosa de que yo tenga una opinión o tenga la otra. Esto es un tema meramente de decisión técnica y de estrategia de inteligencia policial. Que en el caso particular mío yo siempre voy a respetarlo. Claro. Mire, usted tiene que respetar siempre los criterios técnicos, especialmente en materias tan delicadas como la seguridad. Doña, muchísimas gracias, por supuesto, por su tiempo. Esperamos que sea, bueno, solo la primera de 8 oportunidades que tengamos para seguir hablando y para seguir conociendo. A lo que vemos en las encuestas, pues claramente son resultados muy positivos, hasta las posibilidades, y esto lo venía hablando con Esteban cuando veníamos entrando, de que si las personas no decididas voten proporcionales a los que están decididos, pues hasta podrías ganar en la primera ronda. Quizás un mensaje de cierre justo sobre ese mismo tema, poder ganar en la primera ronda y pues un mensaje aquí a los seguidores de la República. Mire, aquí no hay espacio para triunfalismo. Yo estoy trabajando intensamente con un maravilloso equipo y también con los miles de costarricenses que abrieron los ojos y que estamos convencidos de que atrás no podemos volver. La continuidad de las cosas buenas del gobierno de don Rodrigo Chávez hay que llevarlas adelante y asentarlas en mejor medida en el país y también atender nuevos retos y nuevos desafíos que todos los días tenemos en nuestro país. Así que las encuestas, pues sí, muy contenta, muy satisfecha con esos números. Sin embargo, no hay que aflojar. Estamos visitando todo el territorio nacional, atendiendo muchísimas entrevistas, muchísimos podcasts, visitando grupos organizados, ONGs, cámaras empresariales y bueno, sobre todo muy enfocada y muy concentrada en construir propuestas, planes, programas, proyectos que le permitan a nuestro país seguir saliendo adelante. Y sobre el dato que usted da de los indecisos, hay que tener mucho cuidado en cómo se analiza eso, porque lo que usted acaba de decir, de que hay alrededor de un 50% de los indecisos, a esos indecisos usted debe contemplarles el abstencionismo. Claro. Entonces, al final el porcentaje es muchísimo mayor. Pero bueno, seguiremos trabajando y aprovecho para invitar a todos los costarricenses patriotas de Liberación Nacional, de la Unidad, que cometieron el error de su vida votando por el PAC, por el Frente Amplio y que ahora han visto la posibilidad de llevar a Costa Rica a un mejor destino. Vénganse para acá, porque aquí hay espacio para hacer equipo y para seguir sacando adelante a Costa Rica. Lara, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la entrevista.